Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, hermanos. Realmente, hermanos, el propósito de Dios, hermanos, que realmente, hermanos, él vino a morir, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos, para que el hombre, hermanos, fuera justificado, hermanos, ya que sabemos, hermanos, y podemos leer, hermanos, en todo el Antiguo Testamento, hermanos, cómo el hombre, hermanos, quería, hermanos, justificarse, hermanos, delante de Dios, hermanos, a través, hermanos, de sacrificios, hermanos, que realmente, hermanos, realmente el hombre, hermanos, quebrantaba, hermanos, esos pactos, esos sacrificios, hermanos, que el hombre hacía, hermanos, delante de Dios, hermanos, esos sacrificios, hermanos, que realmente, hermanos, el hombre, hermanos, se justificaba, hermanos, delante de Dios, hermanos, pero realmente, hermanos, el hombre, hermanos, nunca se pudo justificar, hermanos, delante de Dios, hermanos. Realmente, hermanos, pues, hermanos, quebrantaba la ley, hermanos, que el Señor había dado, hermanos, a través de Moisés, hermanos. El hombre, hermanos, pues realmente, hermanos, día tras día, le digo, hermanos, como dice que hacía sacrificios, hermanos, de sangre de animales, hermanos, para poder justificarse delante de Dios, hermanos. Pero realmente, hermanos, hasta que vino, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, a morir, hermanos, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos, ahora es que somos justificados, hermanos, somos justificados delante de Dios, hermanos, a través de ese sacrificio, hermanos, a través de creer, hermanos, por la fe, hermanos. Dice que es por gracia, hermanos, dice que no es por obras, hermanos, como lo que andaba buscando el hombre, hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos. El hombre, hermanos, se quería justificar, hermanos, hacía, hermanos, se sacrificaba, hermanos, y hacía esfuerzos, hermanos, que realmente, hermanos, allá, hermanos, si el hombre se proponía en su corazón, hermanos, un día, hermanos, agradarle al Señor, hermanos, realmente, hermanos, ya para la tarde, hermanos, el hombre, hermanos, no se pudo justificar, hermanos, delante de Dios, hermanos, sino que, hermanos, de continuo, hermanos, hacía el mal, hermanos, el hombre, hermanos. Por eso, hermanos, es que tuvo que venir, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, a morir por cada uno de nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos. Y a través de aceptar, hermanos, ese sacrificio, hermanos, es que podemos, hermanos, entrar, hermanos, ante su presencia, hermanos, y podemos ser justificados, hermanos, y podemos entrar, hermanos. Dice que no es por obras para que nadie se gloree, hermanos, sino que es por la gracia de Dios, hermanos, por la misericordia, hermanos, por fe, hermanos, es que el hombre, hermanos, puede ser justificado, hermanos, ya que, hermanos, si podemos mirar, hermanos, que realmente Abraham, hermanos, dice que le creyó al Señor, hermanos, dice que y le creyó, hermanos, y dice que le fue contado, hermanos, por haber creído a Dios, hermanos, por haber creído, hermanos, y dice que le contó, hermanos, la fe por haber creído, hermanos, en la promesa que le hizo Dios, hermano, a Adán, hermano, a Abraham. Por eso, hermanos, fue que fue justificado. Y dice, como dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió vuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por abatido de Dios. Mas Él herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por cuya herida nosotros fuimos curados. Mas todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores no enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido, hermanos. Realmente, hermanos, de ese sacrificio, hermanos, lo que habla, hermanos, lo que habla la Escritura, hermanos, que realmente, hermanos, que por la rebelión de su pueblo fue herido, hermanos. Realmente, hermanos, lo que padeció el Señor Jesucristo, hermanos, lo que hicieron, hermanos, realmente
el propósito de Dios, hermanos, es que Él envió a su único hijo, hermanos, a morir a la cruz del Calvario, hermanos. Envió a su hijo, hermanos, aquí, hermanos, a nacer, hermanos. Y realmente un día, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, tenía que ir a la cruz del Calvario, hermanos, a morir por cada uno de nosotros, hermanos. Pero debemos, hermanos, como dice la Escritura, hermanos, debemos de valorar, hermanos, ese sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos, porque, hermanos, si ese sacrificio, hermanos, lo tenemos en poco, hermanos, pensamos, hermanos, que ese sacrificio, hermanos, no es como ese sacrificio que allá en el Antiguo Testamento, hermanos, el hombre hacía, hermanos, sacrificios con animales, hermanos, se quería justificar delante de Dios, hermanos, a través de un cordero, hermanos, a través de animales, hermanos, que sacrificaban, hermanos, para justificarse delante de Dios, hermanos. Pero realmente, hermanos, el sacrificio que él hizo, hermanos, dice que fue un sacrificio perfecto, hermanos. Y ese sacrificio, hermanos, es como el hombre, hermanos, se puede justificar, hermanos, delante de Dios, hermanos, a través de creer, hermanos, a través de la fe, hermanos, a través de ese sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Es como el hombre, hermanos, puede justificarse, hermanos. Y por eso debemos de meditar, hermanos, que ese sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, no fue otra cosa más que nada para justificar, hermanos, al hombre, hermanos, que el hombre se pueda justificar, hermanos, ya que el hombre, hermanos, como le decía, hermanos, en otro tiempo, hermanos, el hombre nunca se pudo justificar, hermanos, por la ley, hermanos, sino que tuvo que venir el Señor Jesucristo, hermanos, a padecer por cada uno de nosotros, hermanos, a morir en la cruz del Calvario, hermanos. Y por eso, hermanos, el hombre, hermanos, a través de creer, hermanos, en ese sacrificio, hermanos, dice que si creyeres en tu corazón que el Señor Jesucristo, hermanos, que Dios le levantó de los muertos, dice que serás salvo, hermanos. Y ese, hermanos, es la fe, hermanos, que predicamos, hermanos. Si creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, hermanos, dice que seremos salvos, hermanos. Y hermanos, y sabemos que es por fe, hermanos, no es por obra, hermanos, para que nadie se gloree, hermanos. Muchas veces el hombre, hermanos, se quiere justificar, hermanos, delante de Dios, hermanos, pero sabemos, hermanos, hermanos, que nuestras obras, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que son como trapos de inmundicia, hermanos. Realmente, hermanos, si tenemos en poco, hermanos, y si no valoramos, hermanos, ese sacrificio, hermanos, que Él hizo, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos, realmente, hermanos, dice que nos desviamos, hermanos, del propósito, de la voluntad del Señor, hermanos. Si la palabra de Dios, hermanos, está aquí escrita, hermanos, es para meditarla, hermanos, para valorar, hermanos, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, por cada uno de nosotros, hermanos. Santo eres, Señor realmente, Jesús. Hermanos, tantos sacrificios, Gracias, hermanos, Padre, que se hicieron, hermanos, en otro tiempo, hermanos. El hombre, hermanos, se quería justificar, hermanos. El hombre, hermanos, se engañaba a sí mismo, hermanos. El hombre, hermanos, se justificaba delante de Dios, hermanos. Dice que, hermanos, el Señor se hastió, hermanos, de tantos sacrificios, hermanos, de tantas cosas que le traían al Señor, hermanos. Realmente, hermanos, el hombre, hermanos, no se preocupaba, hermanos, por traerle lo mejor al Señor, hermanos, sino que el hombre, hermanos, le traía lo tuerto, hermanos, le traía lo realmente, hermanos, lo más débil, hermanos, lo enfermo, hermanos. Realmente, hermanos, el hombre, hermanos, cuando le llevaba un sacrificio al Señor, hermanos, cuando le llevaba, hermanos, le llevaban lo tuerto, hermanos, le llevaban. Dice que el Señor, hermanos, ya estaba hastiado, hermanos, de tanto sacrificio, hermanos, de tanto que el hombre, hermanos, se quería acercar, hermanos, a Dios, hermanos, pero, hermanos, se quería justificar, hermanos, con el Señor, hermanos, pero le traía, hermanos, lo enfermo, hermanos, le traía, hermanos, realmente, hermanos, el hombre, hermanos, no quería, hermanos, realmente, hermanos, le dolía, hermanos, si tenían, hermanos, realmente un cordero, hermanos, pero no creo que le traían lo mejor al Señor, hermanos, sino que le traían, hermanos, lo tuerto, lo manco, hermanos, realmente, hermanos. Pero dice que el Señor dice que hastiado está, hermanos, de tantos sacrificios, hermanos, de tantas cosas que el hombre, hermanos, le traía, hermanos, pero
realmente, hermanos, ese sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, dice que ese sacrificio, dice que fue agradable y perfecto, hermanos, y ese sacrificio, hermanos, por ese sacrificio, hermanos, es que podemos, hermanos, justificarnos delante de Dios, hermanos, y debemos de agradecerle al Señor, hermanos, porque, hermanos, si no agradecemos, hermanos, si no meditamos, hermanos, en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, hermanos, que dice que dio a su único Hijo, hermanos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, hermanos. Entonces debemos, hermanos, debemos tener en cuenta, hermanos, y que no se nos olvide, hermanos, debemos de cada día agradecerle al Señor, hermanos, porque realmente, hermanos, ese sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos, aunque el hombre, hermanos, a veces que el hombre se olvida, hermanos, a veces que saliendo de aquí, hermanos, se le olvida a uno ese sacrificio, ese padecimiento que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, pero debemos de agradecer, hermanos, de que, hermanos, a través, hermanos, de la sangre, hermanos, que Él derramó en la cruz del Calvario, es porque por esa sangre, hermanos, podemos acercarnos a Dios, hermanos, y podemos ser justificados, hermanos, ser limpiados de todo, hermanos, de todo eso que realmente, hermanos, el hombre comete, hermanos, el transcurso del día, hermanos, porque sabemos, hermanos, que no somos perfectos delante de Dios, hermanos, sino que, hermanos, tenemos faltas, hermanos, tenemos, hermanos, cosas, hermanos, que no le agradan al Señor, hermanos, pero debemos de acordarnos, hermanos, de ese sacrificio, hermanos, de esas cosas que Él hizo en la cruz del Calvario. Santo eres, Señor Jesús. Nosotros, hermanos, y debemos, hermanos, apreciar, como le decíamos, ese sacrificio, hermanos, porque, hermanos, imagínense, hermanos, si el hombre, hermanos, ahorita nos desviamos, hermanos, realmente, hermanos, queremos, hermanos, dejamos la fe, la gracia, hermanos, a un lado, hermanos, y uno quiere justificarse, hermanos, uno quiere, hermanos, tratar de agradar al Señor, hermanos, tratar, hermanos, de perfeccionar nuestra vida espiritual, hermanos, pero realmente, hermanos, yo no le estoy diciendo, hermanos, que usted no viva una vida agradable delante de Dios, hermanos. Yo lo que le estoy diciendo, hermanos, que el hombre, hermanos, no se puede justificar, hermanos, pero la meta, el propósito de Dios, hermanos, es de agradar, hermanos, de llegar, hermanos, a esa estatura del varón perfecto, hermanos. Pero yo le estoy diciendo, hermanos, que usted no quiera justificarse, hermanos, con buenas obras, hermanos, pero el propósito es, hermanos, de que usted entienda, hermanos, que la meta de uno, hermanos, es perfeccionarse, hermanos, delante de Dios, hermanos. Pero yo no le estoy diciendo, hermanos, que usted no busque la perfección, hermanos, que usted que no trate de agradar a Dios. Sí, yo le estoy diciendo, hermanos, que usted no se quiera justificar delante de Dios, hermanos, pero ese es el propósito, que usted, hermanos, tiene que buscar la perfección, hermanos. Pero yo le digo que no por obras, hermanos, que no usted se quiera justificar por obras, hermanos, pero sí busque de Dios, hermanos, trate de agradarle al Señor, hermanos, pero no queramos, hermanos, como le decía, hermanos, que el hombre, hermanos, quería justificarse delante de Dios, hermanos, con obras, hermanos, con sacrificios de animales, hermanos. Eso es lo que le digo yo, que no quiera agradar, hermanos, al Señor, hermanos, con cosas, hermanos, con cosas que usted piense, hermano, que va a llegar a la perfección, o que piensa que va a agradar a Dios, hermanos, pero eso no, hermanos, sino que, hermanos, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, hermanos. Yo lo que le digo, hermanos, que no quiere, hermanos, justificarse, hermanos, sino, si usted, hermanos, no se acuerda de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, realmente, hermanos, estamos perdidos, hermanos, porque, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, el sacrificio de Dios, hermanos, es todo, hermanos, depende, hermanos, de ese sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, de ese sacrificio, hermanos, que hermanos, Él hizo, hermanos, que Él padeció en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Y, hermanos, yo les voy a invitar, hermanos, a que busquemos el libro de Romanos. Busque conmigo el libro de Romanos, hermanos. Hermanos, realmente, hermanos, yo le decía, hermanos, que hermanos, el hombre, hermanos, en otro tiempo se quería justificar, hermanos, se quería acercar delante de Dios, hermanos, y justificarse, hermanos, así como hizo Caín, hermanos, y Adán, hermanos, cuando se
llegaron, hermanos, a ofrecer, hermanos, esa ofrenda al Señor, hermanos. Dice que se acercó Caín, hermanos, y se acercó Abel, hermanos. Realmente, hermanos, podemos mirar, hermanos, que ellos, hermanos, llevaban ese mismo propósito, hermanos, de agradarle al Señor, hermanos, de llevarle esa ofrenda al Señor, hermanos. Pero, hermanos, cuando yo le digo, hermanos, que usted no trate de justificarse, hermanos, que porque haga buenas obras, hermanos, no se confunda, hermanos. Yo no le estoy diciendo que no busque usted la perfección, hermanos, sino que esa es nuestra meta, hermanos, de agradarle al Señor, hermanos. Pero no, hermanos, no para con el Señor, hermanos, no para con el Señor, porque el Señor, hermanos, conoce todas las cosas, hermanos. Cuando Abel y Caín, hermanos, llegaron a hacer, pues llevaron la ofrenda, hermanos, al Señor, hermanos. El Señor, hermanos, dice que no miró con agrado, hermanos, la ofrenda de Caín, hermanos, y realmente, hermanos, pero sí miró con agrado la ofrenda, hermanos, de Abel, hermanos, realmente, hermanos. Y ya sabemos, hermanos, que realmente qué es lo que hizo, hermanos, Caín, hermanos. Dice que mató a su hermano, hermanos, porque dice que sus obras no eran agradables, hermanos, que realmente no miró con agrado la ofrenda de Caín, el Señor, hermanos. Pero, hermanos, de eso, hermanos, de eso habla la palabra de Dios, hermanos, que realmente, hermanos, el hombre, hermanos, no puede ser justificado, hermanos. No puede ser justificado con todas esas obras, hermanos. Pero, hermanos, mire, vamos a buscar el libro de Romanos 4 y vamos a leer Romanos 4:4. ¿Ya lo tenemos? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mire cómo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjese, hermano, cómo habla aquí, hermanos, de un salario, cómo habla, pero el que obra, hermanos, aquí cuando hablamos de obra, hermanos, está hablando, hermanos, de obra, es de algo que el hombre hace, hermanos, de algo, de un acontecimiento, hermanos, que el hombre, hermanos, se puede justificar por alguna acción, hermanos, por alguna obra que él hace, hermanos, por una caridad, por algo, hermanos. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, hermanos. Realmente, hermanos, como deuda, como algo, hermanos, como deuda, como algo que va a pagar, hermanos, como algo, hermanos, como deuda, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire, hermanos, realmente, hermanos, de esa fe, de esa justificación, hermanos, de esa gracia maravillosa, hermanos, a través de ese sacrificio, hermanos, el Señor, hermanos, es como nos puede, hermanos, nos puede justificar, hermanos, y nos puede esa bienaventuranza que dice la palabra de Dios, hermanos, aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, hermanos. Realmente, hermanos, de esa bienaventuranza, hermanos, es la que, hermanos, podemos podemos justificarnos delante de Dios, hermanos, a través de ese sacrificio, hermanos, que el Señor hizo en la cruz del Calvario, hermanos, a través, hermanos, de ese sacrificio perfecto, hermanos, que solamente el Señor, hermanos, es el que, hermanos, puede perdonar y justificar, hermanos, al hombre, hermanos.
muchas veces, hermanos, el hombre, hermanos, se quiere justificar, hermanos, delante del Señor, hermanos, aún, hermanos, ya conociendo la palabra de Dios, hermanos, el hombre, hermanos, se enfoca más en las obras, hermanos, que en el sacrificio, hermanos, no medita, hermanos, en el sacrificio, hermanos, que realmente, hermanos, podemos entender, hermanos, que en el Antiguo Testamento, hermanos, ninguno, hermanos, fue justificado, hermanos, delante de Dios, hermanos, a través de la ley, hermanos, de las obras, hermanos, que ellos, hermanos, hacían, hermanos, de esos sacrificios, hermanos, que ellos llevaban a cabo, hermanos, para agradar al Señor, hermanos, pero realmente el hombre, hermanos, no se pudo justificar, hermanos, delante de Dios, hermanos, con tantas obras, hermanos, que él hacía, hermanos. Realmente, hermanos, el hombre, hermanos, realmente, hermanos, la ley, hermanos, el hombre, hermanos, no puede, hermanos, por realmente, hermanos, llevarla a cabo, hermanos. El hombre, hermanos, no puede, hermanos, realmente llevar, hermanos, cumplir la ley, hermanos, que en otro tiempo, hermanos, el hombre, hermanos, estaba condenado, hermanos, realmente por la ley, hermanos, porque dice que el que hiciera esas cosas, dice que vivirá por ellas, hermanos, pero el hombre, hermanos, no pudo llevar a cabo, hermanos. Por eso es que fue necesario, hermanos, que viniera ese sacrificio, hermanos, que viniera el Señor a morir, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos, para redimirnos, hermanos, de esa maldición, hermanos, que estábamos en otro tiempo, hermanos, estábamos bajo la ley, hermanos, en una maldición, hermanos, que el hombre, hermanos, no podía justificarse, hermanos. El hombre no podía, hermanos, realmente, hermanos, cómo pagar, hermanos, porque sabemos, hermanos, que el hombre, hermanos, estaba condenado, hermanos, porque sabemos, hermanos, que el hombre, hermanos, cuando ofende, hermanos, no ofende, a lo mejor, hermanos, físicamente, hermanos, aquí terrenalmente, hermanos, cuando cometemos una falta, hermanos, contra el hermano, hermanos, pero si nos ponemos a pensar, hermanos, esa falta, hermanos, realmente, hermanos, aunque si ignoramos, hermanos, o queremos, hermanos, olvidarnos, hermanos, si cometemos una falta, hermanos, o si agredimos, hermanos, a un hermano, hermanos, realmente, hermanos, a mejor, hermanos, se nos puede olvidar a nosotros, hermanos, pero sabemos, hermanos, que delante de Dios, hermanos, es a Dios, hermanos, al que estamos ofendiendo, hermanos, porque dijo el Señor en su palabra, hermanos, que amarás a tu prójimo, hermanos, como a ti mismo, hermanos. Realmente, hermanos, estamos, hermanos, ofendiendo al Señor, hermanos, realmente, hermanos, y esa ofenda, hermanos, esa ofensa, hermanos, se la estamos haciendo al Señor, hermanos, aunque podemos olvidarnos, hermanos, de lo que cometimos, hermanos, pero realmente, hermanos, el Señor dice que todo lo mira, hermanos, y todo lo escudriña, hermanos, y a través, hermanos, de esas faltas, hermanos, que el hombre, hermanos, cometía, hermanos, delante de Dios, hermanos, y cometemos, hermanos, muchas veces, hermanos, el hombre es falto delante de Dios, hermanos, pero debemos, hermanos, reconocer, hermanos, cuando ofendemos, hermanos, o cuando faltamos al Señor, hermanos, porque, hermanos, si hermanos, no venimos al Señor, hermanos, pidiéndole, hermanos, perdón, pidiéndole misericordia, hermanos, realmente, hermanos, nos estamos apartando, hermanos, de la comunión del Señor, hermanos, nos estamos apartando, hermanos, de la voluntad del Señor, hermanos, pero sabemos, hermanos, que el hombre, hermanos, solamente a través, hermanos, que el Señor, hermanos, a través de ese sacrificio, hermanos, es como podemos justificarnos, hermanos, delante de Dios, hermanos, y cómo hermanos, podemos, hermanos, por realmente cómo nos podemos hacer, hermanos, a través de creer, hermanos, a través de la fe, hermanos, de que estamos creyendo, hermanos, en ese sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, y creímos, hermanos, que el Señor le levantó de los muertos, hermanos, y dice que si creyeres en tu corazón y confesares que el Señor le levantó de los muertos, que serás salvo, hermanos. Y por eso, hermanos, esa es la bienaventuranza, hermanos, que habla la Escritura, hermanos, que el Señor, hermanos, dice, mas al que no obra, sino cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mire, hermanos, realmente, hermanos, como realmente el Señor, hermanos, es el que justifica, hermanos, el que justifica y da justicia al hombre, hermanos, porque, hermanos, si el hombre, hermanos,
si el hombre se quiere justificar, hermanos, delante de Dios, hermanos, si hermanos no creemos, hermanos, que somos perfectos, hermanos, pero realmente, hermanos, nos engañamos, hermanos, porque el hombre, hermanos, realmente no hay ninguna, el hombre, hermanos, no se puede justificar, hermanos, no puede ser perfecto, hermanos. Dice que el hombre, hermanos, realmente, hermanos, las obras del hombre, hermanos, sus obras son como trapos de inmundicia, hermanos. Realmente, hermanos, el hombre no puede ser justificado delante de Dios, hermanos, por su modo de pensar o lo que él hace, hermanos, sino a través, hermanos, de aceptar ese sacrificio, hermanos, de cómo podemos ser justificados delante del Señor, hermanos. Mire cómo dice aquí también, hermanos, el libro de Romanos 3, hermanos. Vamos a Romanos 4, 13, hermanos, ahí en el mismo capítulo donde estamos. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde hay ley, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El creyente, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, en la fe, al considerarse su cuerpo ya estando ya como muerto, sino de casi 100 años o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortalecía en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en él, que le levantó de los muertos, a Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para vuestra justicia. Y hermanos, realmente, hermanos, cómo habla, hermanos, de realmente de muchas cosas, hermanos, que realmente el hombre, hermanos, muchas veces se quiere justificar, hermanos, pero a través, hermanos, de la fe, hermanos, a través de creer, hermanos, en ese sacrificio, hermanos, que él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Es como el hombre, hermanos, puede ser justificado, hermanos, y realmente por la fe, hermanos, dice que debemos, hermanos, pues
pedirle al Señor, hermanos, la fortaleza, hermanos, y creerle, hermanos, al Señor, hermanos, porque Dios es poderoso, hermanos, para hermanos, hacer las cosas, hermanos, para cumplir, hermanos, la promesa que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros, hermanos, porque sabemos, hermanos, que, hermanos, hemos creído por fe, hermanos, dice que así como Él le creyó al Señor, hermanos, también nosotros hemos creído en ese sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos, y es como, hermanos, un día, hermanos, vamos a recibir, hermanos, la promesa, hermanos, así como Abraham, hermanos, también, hermanos, dice que él se fortaleció, hermanos, en fe, hermanos, dice que él no se debilitó, hermanos, sino que le creyó al Señor, hermanos, y agarró fuerzas, hermanos, dice que él ya estaba, hermanos, avanzado en edad, hermanos, pero realmente, hermanos, él le creyó al Señor, hermanos, y él, hermanos, no dudó del Señor, hermanos, que un día, hermanos, iba a cumplir, hermanos, lo que el Señor le había prometido, hermanos, y sabemos, hermanos, dice que, hermanos, todo eso, hermanos, no se escribió, hermanos, también para nosotros, hermanos, los que hemos de creído en el Señor Jesucristo, hermanos, porque, hermanos, dice así también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creen en Él, en el que le levantó de los muertos, a Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para vuestra justicia, hermanos. Ese sacrificio, hermanos, que Él hizo allá en la cruz del Calvario, hermanos, hace más de 2000 años, hermanos, realmente, hermanos, ese sacrificio, hermanos, es el que nos justifica, hermanos, delante de Dios, hermanos, y nos podemos acercar, hermanos, y podemos recibir, hermanos, la promesa del Señor, hermanos, y podemos, hermanos, realmente, hermanos, justificarnos, hermanos, delante de Dios, hermanos, por la fe, hermanos, porque, hermanos, si no es por fe, hermanos, dice que ya no es por gracia, hermanos, sino que, hermanos, nos desviamos, hermanos, de la voluntad del Señor, hermanos, del propósito de Dios, hermanos, porque, hermanos, el hombre, hermanos, estamos, hermanos, expuestos, hermanos, a desviarnos, hermanos, el hombre, hermanos, tantas cosas, hermanos, que se hace, que piensa, hermanos, que realmente, hermanos, pero debemos de meditar, hermanos, de pensar, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios, hermanos, no es lo que uno piensa, hermanos, sino lo que dice Dios en su palabra, hermanos, y debemos de hermanos, miren cómo dice, hermanos, aquí, hermanos, el libro de Romanos 5:1, ¿cómo dice? Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice que justificados, hermanos, por fe, hermanos, justificados pues por fe tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por medio, hermanos, de ese sacrificio, hermanos, que Él hizo, hermanos, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos, porque, hermanos, hermanos, es como, hermanos, si ignoramos, si no tenemos en cuenta, hermanos, ese sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos, realmente, hermanos, no nos